Esta canción nació cuando yo tenía 16 años y junto con tres amigos del grupo de astronomía del colegio formamos una banda de covers de Megadeth y Metallica. Luego de unos meses quise tomar el siguiente paso y comenzar a hacer música original para la banda. Sin embargo, las tres canciones que se hicieron nunca llamaron la atención de algunos de los miembros de la banda. Una de estas canciones se llamó Ruins y la capturé grabando varias veces una guitarra acústica a través del micrófono del computador del grupo de astronomía. Desgraciadamente el archivo original se extravió años más tarde. Ruins es una canción que es prácticamente un tributo a las canciones instrumentales de Metallica, como The Call of Cthulhu, que duran más o menos 7 minutos y tienen un desarrollo en el cual se muestran distintos riffs, pero la canción siempre vuelve a un riff principal que es como un coro. Años después la preproduje y le hice línea melódica y letra. La basé en mi adolescencia, que es una época en la que por la cantidad de sentimientos y pensamientos que pasan por la cabeza de uno, a veces se toma la decisión de cerrarle la puerta a los sentimientos y uno se torna frío, orgulloso e insensible como mecanismo de defensa. Entonces la canción cuenta la historia de cómo me reencontré con mi sensibilidad y dejé esa época atrás. Pierre Olivier es un amigo de Canadá que conocí en internet en un foro de Guns N' Roses cuando yo tenía como 14 años y teníamos discusiones acerca de solos de Guns N' Roses, de Megadeth y otras bandas, y nos compartíamos música que nosotros hacíamos. Una vez le envié Ruins y a él le encantó a tal punto que decidió escribir un solo de guitarra para ella, basado en escalas exóticas usadas por guitarristas como Marty Friedman. Cuando el álbum estaba en grabación, él compró unos equipos para grabar. Entonces aproveché y le dije que me gustaría mucho que él grabara la guitarra rítmica y el solo. Él aceptó y a las semanas me envió los archivos, incluido el solo que él escribió y que tocó sobre una guitarra que él construyó junto a su padre. Yo conocí a Christian a través de Noisart y supe que era el baterista que necesitaba porque además de ser muy buen baterista, él tenía experiencia en canciones largas y de estructura complicada como las de Noisart. Ensayamos varias veces en casa de él, con la familia de él a bordo. De los 4 bateristas que grabaron en este álbum, es quizás el que más aportó a nivel musical, pues él tiene un excelente sentido de la conducción y de la ornamentación. O sea, él sabe escoger muy bien qué instrumentos de la batería y qué fills utilizar para darle el sentido adecuado a cada sección. Luisa grabó 2 canciones en este álbum. Luego de haber grabado Superb, Luisa escuchó esta canción a través de Cristian Gaitán y le gustó muchísimo, tanto que en la sesión de grabación de batería de Cristian, él me comentó que Luisa quería grabar esta canción. Yo tenía otra bajista confirmada para esta canción, pero al momento de concretar una fecha de grabación fue muy complicado, al punto que esa persona dejó de contestarme los mensajes y dejó de responderme las llamadas a celular. Entonces aproveché y conté con Luisa. En ese entonces Luisa estaba estrenando un bajo que me gustaba mucho de marca Spector y en el que ella se siente muy cómoda, lo que permitió que la canción tuviera un sonido muy pulcro y muy expresivo, que son las cualidades más grandes que tiene Luisa como bajista. También aproveché para mostrar sus habilidades en el contrabajo en la sección acústica de la canción. A Nicolás lo conocí a través de YouTube. Él tenía unos covers espectaculares de solos de teclado de Children of Bodom y Dream Theater, y decidí escribirle y enviarle una idea de solo que yo tenía para la canción. Y para mi sorpresa, esa misma tarde me envió el audio y el video con una versión asombrosa del solo que yo escribí, enriquecido con ideas suyas.
Nicolás hace voces culturales para Imago Dei, que es la banda de Luis Burgos, un bajista y amigo incondicional de Introspección. Cuando yo vi videos de Nicolás en vivo con tan solo 10 añitos cantando de esa forma, con esa proyección y con esa convicción, quedé impactado. Y justo Rubens tiene esta sección que es como el reclamo que me hace mi niño interior, que está furioso porque lo maté hace años. Entonces fue perfecto. El día de la grabación vino con su padre, que es el cantante de Imago Dei, y le pegó severo susto a mis vecinos y a mi familia. Darby! After doing this for me! Natalie! Él fue profesor mío de guitarra en el colegio y la música que él interpretaba en el colegio claramente fue una influencia fuerte para esta canción, especialmente para la sección acústica. Años después decidí que el interludio que va antes del solo de teclado también debía tener ese aire de la guitarra española, así que escribí las partes y lo contacté y afortunadamente aceptó, pues él después dejó la docencia y le ha ido muy bien en su carrera como músico. Él ahora tiene 3 álbumes, tiene un DVD, tiene 2 videoclips, uno filmado en Hollywood y el otro filmado en Buenos Aires. Ha recibido premiaciones como la Orden Simón Bolívar y se ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de las Artes en Los Ángeles. A pesar de que las guitarras rítmicas que grabó Pierre Olivier quedaron muy bien, con Andrés, mi ingeniero, sentimos que a la canción le hacían falta más guitarras para darle pues más peso y más contundencia. Él estaba haciendo su posgrado de sonido en Argentina y allá conoció un excelente guitarrista de ascendencia japonesa que también estaba estudiando sonido y no dudó en recomendármelo. Efectivamente, las guitarras que me envió Martín le dieron a la canción la agresividad, el sonido y la actitud que necesitaba, además de que aportó un par de arreglos extra que le dieron mucha personalidad. La canción ya estaba completa, pero había un dueto al final que ya varios guitarristas me habían dicho que sí les gustaría grabar, pero a la hora de grabar se desaparecían del mapa. Afortunadamente en esos días volví a hablar con el hermano de Juan Camilo, el baterista de Introspección, que es guitarrista e ingeniero de sonido, y recordé su estilo que siempre fue caracterizado por ser muy limpio y preciso, ya que él al ser ingeniero sabe cómo deben sonar las cosas. Entonces le pedí el favor y él aceptó, y luego de un par de semanas de estudiarlo lo grabamos y quedé muy contento con la fluidez y el sonido. También experimentamos con una función que tiene el pedal de él, que es hacer sonar la guitarra como una cítara, entonces grabamos un canal adicional también. Yo aspiro a que ese sea, weón. Para uno de los interludios escribí un poema y después se me olvidó que existía. Ya cuando estábamos mezclando la canción lo recordé y Andrés se ofreció a grabarlo, ya que él trabajó bastante tiempo grabando y dirigiendo locuciones, entonces él sabía que era lo necesario para dar el ambiente de esa sección. After all I did defend, when of no one I depended, time taught as well as reprehended, this being that was so proud and vain. En esta canción, además de los teclados tradicionales, decidí utilizar el iPad con distorsión para suplir ciertas guitarras que nunca se grabaron.
También utilicé los coros que grabó Alexandra Murcia para construir un sample estilo Mellotron, que es un instrumento de los 60s, lo que le da un toque bastante bizarro y retro y con un poquito cinematográfico a uno de los pedazos. Y finalmente a uno de mis alumnos le regalaron un armonio eléctrico y yo sabía que debía aprovecharlo, entonces decidí utilizarlo para el dueto del final y para el final de la canción. Juan Manuel ha sido colega mío de muchos años, pues yo he sido muy amigo de los chicos de Entropía. Su álbum Simetría me parece una obra maestra y yo sabía que él tenía que hacer parte de este álbum. La canción no solo es perfecta para su registro, sino que aprovecha la gran gama de intenciones que tiene la voz de Juan Manuel, que es un cantante bastante dramático, pero que tiene un control milimétrico de su voz. Making up for the lost. Okay. No, I'm leaving. Yeah. Okay, well. I'm leaving.